Buenos compañeros, espero que estén teniendo un excelente día. Mi grupo está conformado por William Mata, Luis Castro, Asdrúbal Arcel y mi persona, Andrew Pau, y hoy vamos a hablar sobre política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica basada en la gestión de los recursos del Estado, donde también se administran todos los recursos que entran y que salen. Ellos suben los impuestos, los bajan, usan el gasto económico. Todo esto es posible para poder fluir lo mayor posible en la economía del país y poder evitar cambios económicos a futuro, ya que la economía siempre sube y baja, va variando, depende de cómo vaya funcionando el mundo. Entonces, la política fiscal se va fijando cómo va a funcionar o cómo puede evitar ciertos problemas que se pueden causar a futuro. En pocas palabras, la política fiscal se basa en que la economía esté estable, en el que el país tenga lo suficientemente recursos para poder mantenerse en caso de una crisis como lo que fue la pandemia en el año 2020 y en la actualidad. Con un buen control de política fiscal, los recursos van a ser bien utilizados y se pueden prevenir muchos problemas. Uno de los lugares donde usted puede visualizar cómo va funcionando la economía del país es el PIB, el Producto Interno Bruto. De 2016 a 2019 podemos ver cómo el Producto Interno Bruto ha comenzado a bajar, y esto depende mucho por los gobiernos que ha tenido el país. Últimamente ha comenzado a subir, pero después de la pandemia volvió a bajar. Bueno, yo les voy a hablar de los objetivos de la política fiscal. Bueno, primero, a corto plazo se quiere estabilizar la economía y también el ciclo a través del saldo presupuestario. Y a largo plazo persigue e incrementa la capacidad de crecimiento del país mediante el gasto de investigación, desarrollo, educación e inversión en infraestructuras. También, simultáneamente, persigue el objetivo de equidad de redistribución de la renta. La política fiscal es la punta de la lanza en la garantía y protección de los servicios sociales básicos y de los recursos con los que cuenta cada territorio. La política fiscal es la que mantiene, mejora o empeora el estado de bienestar. También tiene la responsabilidad de redistribuir la riqueza por medio de los servicios públicos y la gestión tributaria. También es importante que esté en línea con las políticas monetarias para que el país busque el beneficio de todos los ciudadanos. Esto porque tiene un gran impacto en las fluctuaciones de la economía, ya sea contractiva o expansiva, sobre la demanda agregada a través de los ingresos y de los gastos públicos. Si hablamos sobre política fiscal, podemos citar al menos tres tipos: la política expansiva, la política contractiva y la política neutral. Si hablamos de la política expansiva, esta se lleva a cabo en situaciones de paro económico, donde hay un decrecimiento económico, una baja de la economía. El gobierno necesita aplicar algo, necesita reactivar la economía. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, aumentar el PIB. Necesita también aumentar la renta efectiva, necesita disminuir la tasa de paro. Básicamente eso es lo que haría la expansiva. Si nos vamos un poquito a algunas características, lo que hacen es reducir impuestos. Esto para generar un impacto positivo en el consumo y que haya un aumento de consumo. También el aumento de los gastos del gobierno es otro punto importante. Los estímulos a la inversión, las bajas tasas de interés, las bonificaciones, las exenciones fiscales, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los mayores ejemplos es el Estados Unidos mientras gobernaba Donald Trump. Él estuvo reactivando la economía, él estuvo implementando ese tipo de políticas para aumentar el crecimiento económico. Conversemos ahora sobre la política contractiva, que es básicamente lo contrario. En este caso, contractiva no habla de lo contrario, sino de contraer, de disminuir. Lo que necesitamos es aumentar los impuestos, porque lo que necesitamos disminuir es el consumo, es la inversión, son las exenciones. Se reduce el gasto público y también, como lo citaba, necesitamos disminuir bastante las inversiones privadas, y también necesitamos disminuir las exportaciones netas. En el mundo hay varios
varios lugares, varias jurisdicciones, para hablar de una manera un poquito más técnica, que han intentado mitigar esas medidas para el impacto económico que tuvo la pandemia, el COVID-19. Suspendieron plazos de declaraciones de impuestos, exoneraciones de ciertas empresas, actividades, eh, el sistema de salud general, muchas cosas. Políticas para disminuir también la carga impositiva de los contribuyentes. ¿Por qué? Porque necesitan disminuir el consumo para que la política funcione. Esto funciona de acuerdo al país, que es básicamente lo que hace la política neutral. De acuerdo a la política fiscal que ellos estén en ese momento, si necesitan contraerla, si necesitan expandirla o si la economía está estable, tienen una política neutral que básicamente se basa en el equilibrio de la economía. Necesitan equiparar un nivel de gasto público, por ejemplo, de los ingresos totales. También necesitan sostener políticas monetarias parejas, estándar, que no se contraigan ni que se expandan. ¿Por qué? Porque no se necesita una reactivación ni se necesita tampoco una contracción. Por ejemplo, Alemania. Alemania es el país ahorita que busca volver a la normalidad, y lo que hace es implementar medidas por esta crisis. Lo que dijeron fue, ok, vamos a disminuir el IVA. Hagamos números, el IVA de Alemania es de un 19%. Ahora, también hay que contemplar la cantidad de aranceles que ellos tengan. Costa Rica tiene alrededor de 200 aranceles, y si tomamos en cuenta lo que es nacional y lo que recaudan los municipios, entonces es bastante. Alemania tiene un 19%, y lo que dijeron, ok, para implementar esto, para poder llegar a una política neutral, vamos a bajarlo al 7%, más del 50% del IVA lo redujeron. Entonces es importante. Esto lo hicieron básicamente, quizás no en todo el país, pero por lo menos en una de las partes más importantes, que es la gastronomía, que es uno de los lugares, o digámoslo así, de las profesiones o de los sectores, mejor dicho, más afectados en Alemania, por ejemplo. Entonces dijeron vamos a contraer el IVA de un 19 a un 7% para ayudar a las personas que trabajan en gastronomía. El comportamiento de esta política, como les dije, se va a ejecutar de acuerdo a la condición del país. Si el país necesita una recesión, si el país tiene que expandir su economía, o bien si el país sencillamente necesita bajar la inflación. El país contrae su economía con políticas monetarias, sea para aumentar o sea para disminuir. Pero esos son los tres tipos de políticas fiscales que podríamos encontrar en la economía de un país. Buenas, estimados compañeros, compañeras y profesora. Mi nombre es Asdrúbal Arce y hoy les vengo a hablar sobre política fiscal. No hay nada más cierto salvo la muerte y los impuestos. Esta frase del siglo XVIII, creada por Benjamin Franklin, continúa siendo válida hasta nuestros días. La respuesta de la crisis sanitaria en la que se encuentra el mundo ha creado una crisis económica debido a que los países se han visto obligados a restringir la movilidad de sus ciudadanos, a reducir las actividades económicas de grandes segmentos de la población. La Organización Internacional del Trabajo indicó que en el mes de marzo del año en curso, que más de 25 millones de personas en el mundo podrán perder su empleo por causa del COVID-19. Sin embargo, al 5 de mayo, solo en Estados Unidos, más de 30 millones de trabajadores habían solicitado beneficios de desempleo. Por la crisis económica se presenta como una amenaza más grave de lo que se había pensado originalmente. Debido a ello, los gobiernos han visto
obligados a aumentar el gasto público, tanto en enfrentar la crisis sanitaria como para programar programas sociales que ayuden a los ciudadanos que se quedaron sin medios para sobrevivir. Y aunque es un deber como ciudadano contribuir con estos gastos públicos, como se mencionó anteriormente, en virtud de la disminución de la actividad económica, muchos contribuyentes se han visto en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones, incluyendo tributarias. Esto ha ocasionado una discusión entre propuestas que abogan aumentar los impuestos para hacerle frente al incremento de los gastos públicos, y aquellas que proponen disminuir o diferir la aplicación de las obligaciones tributarias. La primera de estas iniciativas buscaban reducir y la segunda proponía aumentarlos. Las medidas establecidas por el SAT y el Congreso indicado anteriormente no son suficientes para mitigar el impacto económico causado por la crisis sanitaria. Por último, en la fase de recuperación posterior a la crisis, será necesario un estímulo fiscal para apoyar la inversión y el consumo. Es necesario considerar que las aptitudes para la contribución del gasto público de todos los ciudadanos han cambiado debido a la crisis, por lo que si el Congreso de la República, utilizando su poder tributario, no modifica las cargas fiscales para adecuarse al principio de la capacidad de pago de los contribuyentes en la situación actual, las consecuencias económicas a largo plazo podrán ser más severas.